Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Sale con la corbata torcida. Yo nunca en mi vida había usado traje hasta acá este programa, ¿eh? El gancho, sí, hasta infame. Se llama Travita. Chiche, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andas? Quito, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. Señoras por ahí, señores, ¿todo bien? Todo bien. Caro, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Te fuiste de vacaciones? Qué lindo color tenés. Yo no tomo, soy como de teflón mi piel. No toma color. No es humano, 10 segundos. Para que tenemos un consejo y ya arrancamos con todo. Nos estamos preparando. Gran noche tenemos. En la Argentina pasa de todo. Ya volvemos, mirá. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, buenas noches, los saludo nuevamente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo de vuelta, ¿sí? ¿Viste? Empecemos todo de nuevo. ¿Cómo anda, Mariel? Muy bien. Qué color, Mariel, por favor. Tenés una terraza, pero mirá, que te da el sol las 24 horas. Yo vivo en Mar del Plata. Ah, ¿sos de Mar del Plata? Sí, soy de Mar del Plata. Claro, tenés color de mar. Sí, De mar. color de Mar del Plata. De mar, claro que sí. Ya empezamos con los informes, hay muchos invitados y por supuesto vos que sos el que sos la protagonista. El hashtag es numeral lunes intratable. Para todos los que sueñan con el 0 kilómetro, ¿quién no soñó, no? En alguna vez en la vida. Todos recordamos la primera vez que te compraste un autito, ¿eh? Obvio. Increíble. Y para los que no lograron concretar su sueño, escuchen. Autosencuotas.com, llega a tu 0 kilómetro, baja la cuota más baja del mercado. Está la gente de autos más bajos acá, ¿no? ¿Quiénes son? Por allá atrás. ¿Estás casado, pelado o no? Ah, sí, dice. Por Natalia, ¿viste que? Está. ¿No tenés algún amigo, nadie? Algunos tengo. ¿Un amigo, si lo trajiste o no? ¿Eh? Sí, tenemos amigos. Bueno, ¿Natalia? Pero estoy un poquito... Ah, bueno. Y avisame eso. Un poquito. Avisame. Deja la puerta abierta siempre. ¿Para que hay uno atrás? Señor, A ¿usted? verlo. ¿Usted está comprometido o algo o no? No. Sí, los dos comprometidos. Somos pareja. Son pareja. Hace ¿Qué tal? 15 segundos. Bueno, Más o menos. te iba a contestar una cosa, pero no lo voy a hacer. Sí, guarda el horario, todavía estamos, sí. Bueno, se viene la marcha del 22, Moyano versus Macri versus el gobierno en su momento más caliente. Así arrancamos, buenas noches. Moyano versus gobierno. Crece la tensión. Picantes declaraciones del dirigente social este fin de semana que provocaron la inmediata respuesta de algunos funcionarios y políticos allegados al gobierno. Se acerca la marcha del 22 y sube la temperatura. Está claro que Moyano decidió ya ir al frente y en la pelea. Yo creo que les queda poco tiempo ya para ello. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta. Y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Si algún sindicalista cree que porque amenace o haga marchas, la justicia va a tener que parar porque tiene alguna coronita, eso ya no va más. Moyano acaba de decir a este gobierno le queda poco. ¿Cómo reacciona con esto? Me parece una pena que ese tipo de actitudes puedan seguir existiendo en la Argentina. Ese tipo de lógica semi-extorsiva me parece que no nos hace bien. Nosotros, como somos los que hemos luchado históricamente por la democracia, nosotros vamos a defender la democracia. Es un gobierno que dialoga, pídale una reunión al gobierno, ir al paro directamente, antes de intentar el diálogo. ¿Es una respuesta personal, es una respuesta política la de Moyano? Yo creo que es una respuesta política, puntualmente, porque ve que este gobierno, como estamos viendo varios, no está dando respuestas al gran número de argentinos que la está requiriendo. La mafia y la caja van siempre aunadas con la patota, no nos van a intimidar y ese es otro de los cambios de la Argentina. Basta de violencia. ¿Moyano cree que Macri lo quiere poner preso? Eso cree Moyano. Preferimos ir en cana antes de traicionar a los trabajadores. Moyano está desesperado, al que le queda poco tiempo es claramente a él. Este gobierno le dice, Moyano se acabó la fiesta. Y hace falta un diálogo civilizado y no extorsivo. Yo creo que ahí ganamos todos. Vamos por parte porque hubo Moyano para todos y todas durante el fin de semana. Ya nos vamos a meter con su hijo también. Pero se viene esta marcha, esta movilización para el 22 finalmente. Claudio, buenas noches. El 22. Buenas noches, Santiago. Viste que hubo idas y vueltas, hubo una interna familiar en los Moyano muy fuerte, me consta de alguna forma personalmente. Mensajes cruzados entre Hugo Moyano, Facundo Moyano y Pablo Moyano. Finalmente la marcha se confirmó para el 22. No sabemos qué va a pasar, si habrá un homenaje o no a las víctimas de 11. Recordemos que coincide la fecha lamentablemente y sorprendentemente, porque es algo que todos tenemos muy presente. Parece que los sindicalistas en este caso no.
Moyano hizo su marcha, sigue tratando de convencer gremios a que lo acompañen. Hoy hubo 2 bajas muy importantes, expresas y repetidas, llamaban a las redacciones a decir, miren que no vamos, la UOM y la Unión Ferroviaria. Son 2 gremios muy grandes, muy importantes. Recordemos que el Consejo de la CGT sí aprobó un apoyo a Moyano. Él tiene una influencia muy fuerte a través de muchos gremios pequeños, o sea que los votos los tiene. Y hoy los que inclinarían la balanza para hacer un apoyo un poco más grande o no son los movimientos sociales, que en este momento están reunidos los principales movimientos, la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, a ver si van a quedar o no. No está en discusión la agenda que Moyano dice pelear, todo el mundo está de acuerdo, hay muchos reclamos por hacer. Otro tema es qué pasa con la situación personal de Moyano. Con la frase de Moyano, porque no nos tenemos que olvidar que falta 1 año y medio aproximadamente para las próximas elecciones. Y el pueblo va a definir finalmente qué pasa. ¿No? La verdad que la situación está muy complicada, hay una situación económica que nunca logra arrancar. Y Mariel Bozas, ustedes han estudiado mucho esto, cómo ha incidido estas últimas medidas del gobierno, esta economía que nunca arranca en cuanto a los números. Sí, bueno, hay varias cuestiones. Hoy, digamos, la noticia fue decir, bueno, el gobierno perdió 9 puntos de aprobación desde la elección a esta parte. Eso es cierto. Fue así, pierde 9 puntos de aprobación, también está en los niveles que había tenido a lo largo del año pasado. Es decir, ¿qué es lo que pierde? Pierde lo que creció y el capital político que adquirió después de la elección. Que en algún punto también, si nosotros nos acordamos, en el 2015 se le reclamaba a Macri por qué no había usado ese capital político para tomar medidas en el corto plazo, porque después la verdad que ese capital no permanece inalterable en el tiempo, sino que se deprecia. Entonces, bueno, por un lado es eso. Hoy nosotros tenemos, bueno, 40% de nivel de aprobación de gestión contra 45% de desaprobación. Es muy similar a los valores que teníamos en enero del 2016. Lo que es cierto es que tal vez las expectativas caen y en esto coadyuvan algunos factores, como por ejemplo el tema de las sospechas de corrupción, el caso Tríaca impacta, el caso de la reforma laboral impacta, y cuando la situación económica está mal y la gente siente que el gobierno tiene un plus diferente, que tiene que ver con un gobierno transparente, sin corrupción y demás, sigue apoyando, más allá de que la economía, en su economía personal, tal vez no impacte tanto, El tema, lo más raro, yo estaba repasando tus números, es que ¿quién capitaliza lo que pierde Macri? Nadie, por ahora nadie capitaliza. ¿Y qué pasa con esa oposición entonces? ¿Quién va a ser la oposición a Cambiemos ya ahora? La oposición es complicado el tema porque hoy el peronismo lo tenés dividido como mínimo en 3 facciones y Cristina Fernández sigue teniendo un porcentaje importante de la oposición y la verdad que estando ella en el escenario va a ser poco probable que terminen renovándose. La verdad que uno no ve pensando que después de... Bueno, como vienen los tiempos electorales, sabemos que después del Mundial ya se larga la carrera electoral y no ve que haya demasiado tiempo como para que la oposición, o por lo menos todas estas facciones del peronismo, puedan organizarse. Hoy todavía no se ve. Un pequeño dato, coincidente con lo que vos decís. En algún off con 3 gobernadores importantes van a desdoblar la elección provincial porque dicen no tenemos un candidato competitivo, no lo podemos armar ni por casualidad competitivo, porque lo que pierde Macri no lo capitaliza nadie, vamos a cuidar nuestro territorio. ¿Qué significa? Las provincias van a elegir gobernadores por su cuenta meses antes a la presidencial, porque dicen no tenemos un candidato competitivo y no lo podés armar en meses. Sí, ahí lo que hay que ver es cómo va a impactar la ley de reforma electoral, ¿no? También que todavía no está claro qué va a pasar con las PASO, qué va a pasar con el desdoblamiento de las elecciones. Ese es un tema que también se va a tratar este año y hay que ver también, bueno, el tema del Congreso. ¿Y esta confrontación con Moyano, cómo repercute? Mira, me parece que tiene 2 aristas. Por un lado, la verdad que el sindicalismo tiene la peor imagen, digamos, de todas las instituciones. Y esto no es de ahora, no es el enfrentamiento de Moyano de hoy, sino que es de siempre. Entonces, en el corto plazo, cualquiera que se enfrenta, en general, termina fortalecido. Pero por otro lado, también es cierto que esta cuestión, digamos, de paro tras paro y de toda esta sensación que la gente tiene en que no tiene transporte, no tiene escuela, termina generando una sensación de ingobernabilidad y eso en el largo plazo al gobierno lo perjudica. Chicho, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Quito, perdón. Ahí me generan un montón de dudas, porque pareciera ser que en algún momento el año y 11 meses que le resta al gobierno es corto
para algunas situaciones y para otras es larguísimo, o sea, tiene tiempo de sobra. Digo, pues estoy escuchándolos, ¿no? Me parece que es el tiempo razonable, me parece que el peronismo tiene capacidad de ocupar ese espacio. Es cierto, hoy, seriamente, no hay quien pueda aglutinar todo ese descontento. Pero lo cierto que ya lo decía Perón, el problema no es que nosotros somos buenos, el problema es que ellos son tan malos que siempre nos terminan buscando a nosotros. Entonces, en esa situación, a mí lo que me da la sensación, la pelea del gobierno no es con Moyano, la pelea del gobierno es con los trabajadores y con sus sueldos. Con los trabajadores su sueldo y con los empresarios locales. O sea, no es solamente un intangible, no es un abstracto, es un tangible, es un concreto. Y la gente, no es el problema que no tiene micro, no, hay gente que gobierna este país que genera una inflación infernal y que precisamente hace el señor de los alfajores. Dijo, voy a ir en media hora antes caminando, solamente para que mis pies puedan seguir comiendo alfajores. Ahora, Quito, ¿no es en un punto sí que el gobierno confronta con Moyano? Pues yo creo que el gobierno aprendió, incluso de los años del kirchnerismo, que un modo de construcción de poder es la confrontación. Lo había entendido muy bien Néstor Kirchner cuando había elegido sus enemigos, el Fondo Monetario Internacional, en fin, en un momento también cierto sector del sindicalismo, y lo entendió perfectamente Mauricio Macri, con la polarización con Cristina Kirchner durante los primeros años de gobierno y ahora con Cristina un poco más fuera de la escena con el propio Moyano. Esto es lo que el gobierno entiende como un modo también de construir capital político, confrontar con una figura que, como Moyano, tiene una alta imagen negativa. Lo que pasa es que es cierto que Moyano encuentra un caldo de cultivo, es decir, una situación socioeconómica muy compleja en la que él ahí decide hacer la convocatoria del 22, pero al gobierno le surgen dos frentes, te diría, hasta casi positivos. Uno es confrontar con el propio Moyano y paralelamente también que se ha fracturado la CGT. Un dato que quizás soslayamos hoy es ver la división del triunvirato de Daer, Schmidt y Acuña, cuando a Daer, que no firma el documento o se aleja de la convocatoria del 22, lo llaman carnero. Entonces, ver a los gremios fracturados en dos también termina siendo funcional al gobierno de Macri, como lo fueron las dos CGT a Cristina. Nada nuevo en la realidad política argentina. El sindicalismo, digamos, históricamente estuvo dividido por posiciones políticos ideológicas y no es una excepción de la Argentina. Es una regularidad en el mundo. De hecho, en el mundo los sindicatos, por lo general, o las centrales sindicales, por lo general son partidarias. En la Argentina, por el modelo sindical argentino, hemos logrado... Bueno, son peronistas, digamos, con los gobiernos no peronistas tiene una relación más compleja. El peronismo logró homogeneizar con una manera determinada el sindicalismo. Te puede gustar o no, que es otra discusión, ¿no? Hay libro para todos lados, o biblioteca para todos lados. En ese marco, lo que a mí me da la sensación es que, como dije, una cosa que decía Perón hace mucho tiempo, el que tiende a juntar a todo el movimiento obrero, porque una cosa es la dirigencia sindical, otra cosa es la estructura sindical y otra cosa es el movimiento obrero, que es el que padece, en términos generales, las políticas de este gobierno. Es una marcha familiar. Hoy puse en la radio la nota que hizo Chiche. El señor Moyano tendría que dar vergüenza cuando Chiche le pregunta qué hizo en la reforma previsional de diciembre. No me di cuenta, estaba en otra cosa. ¿Cómo no se dieron cuenta? Es una marcha familiar, Moyano Family, porque tienen problemas con la justicia. Entonces, arman una marcha y utilizan a los que se dejan utilizar. Esto en algún momento te lo pregunté en otro programa. El tema es desde dónde uno se para hacer la crítica. Si yo me paro del comunismo, yo puedo hacer una crítica. Si yo me paro del capitalismo, puedo hacer otra crítica. Si yo me paro del empresariado, hago una crítica. Si yo me paro del gobierno, hago otra crítica. ¿Para vos Moyano es honesto? No. ¿Para vos Moyano es honesto? No me importa si no, es pero lo que honesto. estamos discutiendo ahora es la justicia con Moyano. ¿Por qué no? Porque eso es fácil. Eso es la chicana. Yo no estoy discutiendo la honestidad o no de Moyano. Así como no estoy discutiendo la honestidad o no del gobierno. Lo que estoy discutiendo es una política determinada que vos estás defendiendo. Pará, Quito lo que dice es que es una marcha que excede a Moyano. Es una marcha pero es una marcha familiar, que la hace la familia Moyano, porque cuando la justicia los convoca, porque no pueden probar su patrimonio... Hagamos esto, me convocan después de la marcha y empezamos a ver cuántos son los que se llaman Moyano y cuánto es lo que va a esa movilización. Hagamos eso. Los que tienen es más, yo no sé cuántos vileutas van a ir a esa movilización. Con la justicia cuando vayan muchos vileutas va a estar buenísimo, porque ahí vamos a discutir. No hace falta que vaya yo, con Moyano olvídate. Sí, por favor. Que el gobierno, y en este caso los gremios, si tomamos la representación de Moyano como tal, yo creo que hay muchos otros gremios que no están de acuerdo con lo que Moyano plantea, no están representando a la mayoría de la gente.
Es decir, porque hay muchísimos trabajadores que no están en este momento siendo representados ni por los pedidos que Moyano hace, ni por la movilización del 22, que están sueltos, que son los cuentapropistas, los que no están agremiados. Y la verdad que en esta confrontación lo que se sigue ejerciendo es lo que decía muy bien recién Débora. Estamos buscando un objetivo, o el gobierno está buscando un objetivo de confrontación para volver a repetir un modelo que ya aplicó en el caso de Cristina Kirchner, mientras el país sigue padeciendo que se siga pescando en la misma pecera de la clase media las cargas impositivas, mientras la inflación es absorbida por ese sector que aún puede dar algo de trabajo, tener un empleado, 2 empleados en blanco en tu casa. Y de ese país nadie habla, Santiago. Yo tengo esa sensación. Vengo de un mes de poder tener un poquito más de observación, mayor tiempo de lectura, y digo, a muchos de los que estamos acá, ¿no? Una ciudad media como es Mar del Plata, el que va un fin de semana, el que puede ir un poco más, el trabajador que por agremiado va a un hotel, a lo mejor ese tiene una representación. Yo le preguntaría a un camionero qué piensa de Moyano. Lo adoran. Que le preguntaría Lo adoran. le preguntaría a un gastronómico Sí. qué piensa de Diego. Ahora, yo no soy camionera. Yo no, por eso digo, entonces, ¿de qué país? Lo ama. Chiche, por favor. No, yo lo que digo que hay algo que me parece levemente ofensivo, que es hablar de elecciones en este momento. La verdad, te digo sinceramente, me resulta casi obsceno. Pero independientemente de eso, porque ya se empieza la especulación y quién va a obtener. Yo no creo que nadie lo quiera un poquito más a Macri porque se pelea por Moyano. No creo que nadie le dé ni siquiera un poquito de su amor a Macri por eso. La confrontación con Cristina es una confrontación 8 cilindros, ¿sí? Todo lo demás es verdurita. Digo, además Moyano, digo, a ver, es cierto que probablemente haya, como dice Pablo, una cuestión familiar. Moyano en este momento capitaliza una bronca, la gente tiene bronca. En la calle la guita no alcanza. Pero además hay una cosa notable, en la encuesta que hizo Mariel, hasta los ricos lo putean a Macri. Digo, eso no es chiste, digamos, la propia tropa. Sí, pero si la marcha, yo entiendo el reclamo, Chichi, y es justo. Ahora, si la cabeza de la movilización es este señor, no tenemos salida, bajemos la persiana. Sí, Mariel, por favor. Sí, de alguna manera, a ver, también pasó lo mismo el año pasado con el conflicto de María Eugenia Vidal con Baradel. O sea, era representativo realmente de lo que pasaba. La verdad que María Eugenia Vidal de ese conflicto salió fortalecida. Pero bueno, porque también, y no era que no había pero le dio el aumento que querían, que le tuvo que dar el aumento que querían. Salió fortalecido después que se dio. No necesariamente, pero bueno, me parece que también muchas veces cuando... Tiene razón Chiche, tiene razón Chiche. No, en términos generales, no las terminó paritarias cediendo. el año pasado terminaron más a favor de lo que planteaban los sindicatos que lo que planteaba Gobierno. Absolutamente de acuerdo con vos. Pero él quería la ¿Cuál es paritaria el problema? nacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos vienen por el salario, no vienen por otra cosa. Todo lo demás es tiro de fogueo. Ellos quieren abaratar los costos porque de esa manera se posicionan mejor ellos y incrementan sus ganancias. Hay ricos, como bien decía, que lo insultan, vamos a usar terminología apropiada. ¿Por qué? Porque los únicos negocios lo hacen ellos, los que están dentro del gobierno. Joden inclusive a sus pares empresarios, con lo cual está claro que no gobiernan para todo, gobiernan solamente para ellos. Se lo dijo, Entonces, por favor, Jura en Jujuy, Hay- le dijo, gobiernen por favor para Hay pobre. un tema que es la credibilidad. Y cuando vos le Por eso, preguntás a la gobierno gente si cree que los sindicatos defienden sus intereses, más del 70% ¿Y por qué no hacemos la pregunta al te dice revés? que no. Si creen que el gobierno defiende sus intereses, hagamos la pregunta al revés. Sí, Si hacemos es la que pregunta al hacemos revés, la- ¿sabés por cuánto hay? Un 30%. De hecho, encuestas tuyas decían eso. Sí, hacemos la pregunta al revés y es cierto que hoy todas las instituciones gozan de baja credibilidad. Es decir, la gente no cree que las instituciones respondan a sus propios intereses y siempre responden a intereses particulares. Y eso es cierto. Pero la verdad es que en una situación de conflicto la gente no siente, entonces tampoco no cree que el sindicalismo esté respondiendo a sus intereses, como bueno, un poco decía Carolina, y también siente dudas de que el gobierno esté respondiendo. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos en la encuesta por la reforma laboral, la verdad que hay un 40% de la gente que cree que la reforma favorece a las grandes empresas. Y eso es lo que genera la A mí falta me da la de sensación credibilidad. que ahí sí entra lo que planteaban, que tiene que ver con quién no representa ese descontento, que es otra discusión. Luis, Son a dos ver, situaciones totalmente distintas. El representante de esta marcha es un gran depredador de otros gremios y odiado por otros gremialistas. O sea, no representa a gremialistas. Preguntale a Cavalieri qué piensa de Moyano, que le sacó
trabajadores del comercio porque manejaban un camión, se lo sacó de distintos supermercados, contrario a los petroleros y a otros gremios donde, amparado por Néstor Kirchner, él fue un depredador de gremios, aumentó los afiliados a sus sindicatos con convenios hasta extorsivos, por eso todo el mundo que manejaba un camión en otro gremio quería pasarse a él. Entonces, no representa a todos los sindicatos, es el tipo más odiado por los sindicalistas más grandes. Por otra parte, el método y la forma de armar esto es la misma con la que manejó el gremio. Cuando había una huelga, los carneros cobraban, los opositores que no se presentaron en la lista cobraban, la amenaza, no vas a durar, no vas a llegar, era parte de la metodología del poder de él, al punto que era tan extorsivo que llegó a bloquear la salida de los diarios con los camiones. No sé si se olvidan que atentó contra la libertad de prensa este señor. Entonces no me lo nombres como un ejemplo de algo, porque a todos nos ha tocado la infamia de este hombre. Sí, por favor, Pablo. Yo no lo mencioné como ejemplo de nada. Las instituciones tienen que estar por encima de un gobierno que sea malo, bueno o regular, ¿no? Entonces, si vos ves una sucesión de frases muy preocupantes, muy inquietantes, como que no va a terminar el gobierno, ¿no? Zaffaroni, Barrio Nuevo, ahora Moyano, en el año que se cumplen 90 años del último gobierno no peronista que terminó desde hace 90 años, ningún gobierno que no sea peronista puede terminar su mandato. Y entre medio tenés a un personaje como Moyano, que para los camioneros es bárbaro, le ha dado cantidad de cosas, pero que tiene situaciones que son altamente complejas, ¿no? El circulante de dinero que va del gremio y pasa por OCA y pasa por Independiente, los intereses cruzados de las tantas empresas que tiene su mujer, no da lo mismo, ¿no? Digo, si hay, como vos decís, y es cierto, hay muchas cosas legítimas para reclamar desde el punto de vista gremial, bueno, el órgano que tiene que convocar es la CGT. Parece ahora, digo, está muy claro, como dice Paulo, parece ahora que Moyano, que está con problemas, porque se está enfrentando con el presidente, tiene causas, la UIF lo empieza a investigar, que se hace una marcha por sus intereses personales, ¿no? A ver, vos que lo conocés bien, Sí. Gustavo. No, para Gustavo, vos perdón. lo conocés bien a Moyano y parece que es el nuevo salvador de la democracia en la República Argentina. A ver, Moyano es obvio que lo que está haciendo es una marcha espasmódica, digamos. Lo atacan y él siempre ha decidido redoblar apuesta. De cualquier manera, la frase de al gobierno le queda poco tiempo, a mí, yo escuché la nota completa, me parece que está sacada fuera de contexto. Fuera de contexto. Claramente. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Él habla de hay que sacarlo por los votos, le queda... Tal cual. le queda- Al de defender la democracia. Es una Sí, interpretación totalmente Quiero que rara. termine el gobierno. Es una frase. ¿No dijo eso? No, lo dijo. no, pero Que no le queda así. poco tiempo. No, Lo dijo le queda poco tiempo porque la gente se está dando cuenta y va a votar en contra. Y va a votar en Dijo que contra. defender la democracia. Sí, a mí no me parece que haya sido una frase No sonó como la a de... golpismo. No me parece Como la de Zaffaroni. claro, no tiene ni punto de comparación con la frase de Zaffaroni, con la frase de Eve o con la propia frase de Delía. No, yo lo noté en otro tono. Lo que sí que, bueno, Moyano está muy preocupado porque sabe que las causas están avanzando y su actitud permanente ha sido yo extorsiono y cualquier gobierno que sea de turno se mete con la justicia y da marcha atrás. Y no parece que en esta ocasión eso le esté resultando. Yo, si soy Moyano, pondría en rojo la fecha del 15 de febrero, porque hay una pericia que se hace ahora mismo, el miércoles se hace una pericia sobre el último allanamiento que se hizo sobre las oficinas de Independiente, pero también de una empresa vinculada a Moyano, en donde se supone que ahí había una doble contabilidad, no solo de Independiente, sino también de camioneros. 15 de febrero, perdón, Gustavo. Es ahora. La fecha ya. Bueno, Una el semana semana que antes de viene. la marcha. el 7, es decir, dentro de 2 días se hace la pericia. El informe preliminar va a estar el 15. El informe preliminar de la justicia va a estar el 15. Después veremos si la justicia decide acelerar el informe final antes del 22 Yo tengo una preguntita. A ver, después. para que le presento a Mónica. Mónica, buenas noches, te ¿Qué escucho. tal? ¿Cómo Chau, estás? voy. Ujú. No, a mí me parece claramente que Moyano lo que está haciendo es utilizando a los trabajadores de escudo protector, porque precisamente yo no veo esto, una disputa entre Moyano y el gobierno, sino entre Moyano y la justicia, porque efectivamente, como dice Gravia, está cercado por la justicia en 2 causas que lo comprometen. Una la tiene el juez Armela, Federal Armela, y otra investigación la tiene Arroyo Salgado. Claramente es un empresario. Hablar de sindicalismo y decir que Moyano es un sindicalista es como decir que yo soy, no sé.
Moyano es un empresario, tiene varias empresas vinculadas a todo el grupo familiar y hay contabilidades cruzadas. Eso, digamos, hay bastante prueba de eso. Y claramente Moyano está en tiempo de descuento, como está parte del sindicalismo argentino, que en realidad no representa a los trabajadores. Esta es la verdad. Estos viejos sindicalistas no representaron nunca a los trabajadores. Lo que recién decían es un patotero. Es un patotero que toma trabajadores de otras áreas y de otros convenios colectivos a fuerza de bloquear empresas. Hace un mes estuvo a punto de lograr el cierre de varias agrícolas en Mar del Plata, donde su hermana es muy fuerte. La láctea, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, bloqueando y puso una granja a riesgo de que se le mueran 300.000 aves de un día para otro y pararon, los trabajadores no pudieron trabajar. Eso es Moyano, es una lacra. ¿Para qué vamos a ver cómo la pasó el hijo en la mesa de Mirta Legrand? Porque no sé qué es preferible que te pase una escaña por encima que te agarre Mirta afilada en su mesa. Facundo Moyano fue por Mar del Plata, pasó por Mar del Plata y así cenó. Mirá. Nadie sabe cómo sé yo de verdad. A algunos les puede molestar algún ingrediente de la comida, otros pueden llegar a complicarse con el sorbo de alguna bebida, pero a veces lo que genera verdadera incomodidad es la pregunta y repregunta de Mirta. ¡Mesaza picante! La diva de los almuerzos lo hizo atragantar a Facundo Moyano en plena cena. Yo primero quiero aclarar que yo no tengo vinculación formal ni de hecho con el sindicato de camioneros, lo que no hace falta aclararlo, pero no Toma decido... agua, Fernando, toma agua. No, la gente va a pensar que fue porque vos dijiste que no tenía nada que ver con Hugo Moyano, pero... ¿Y tu romance con Nicole terminó? Sí. Fue rápido eso, ¿eh? Vos dijiste que la relación con Nicole perjudicaba tu carrera política, tu actividad. Estoy tratando de la mujer queda ahí muy desubicada. No, estoy tratando de explicarlo, yo, Mirta. Nicole, te cuelgo en la galleta enseguida, en 5 minutos. Estoy tratando Basta, de no te quiero ver explicarlo. nunca más. Que no es que me perjudicó ella, sino la exposición que por ahí, el tratamiento que le dieron muchos medios de comunicación. Entonces no hay un verdadero amor, porque si hay un amor verdadero, Bueno, insistís y continuás con el tema, ¿no? Pero hay cosas que ¿Te importa más tu carrera que el amor? No, hay cosas que quedan en la pareja. Parecían tan enamorados. Cosas Sos que enamoradizo, pasan. vos, Son cosas que pasan, Mirta. Sos tremendo, sos un ¿Por qué? depredador. Te picotea, ¿sí? No, Sos un Latin lover. ¿Por qué fuiste al cumpleaños de Susana y entraste tapándote como si fueras un Esa delincuente? esa fue una estupidez que quedó mal. Una pavada. ¿Te sorprendió cuando te llamó Susana para el cumpleaños? Sí, No, te pero sorprendió, siempre hemos gratamente. ido a comer Susana está mucho enamoradísima. ¿Y vos estás enamorado de ella? No, es una amiga. Dale. No, en serio, no. ¿Viste cómo la criticó la Nata a tu nieta? Sí, la criticó, sí. Es una Bueno, linda se- novia para Facundo. Va de retro. Qué programa hemos tenido. Bueno, ahí lo primero chiquitito, digamos lo político, cómo se despega de Hugo Moyano, ¿no? De su padre. Eso por un lado. Y por el otro, lo que le interesa a Facundo, que es la cámara. Está enamorado, es Narciso con el agua, se mira todo el tiempo. Nicole Neumann dijo que de pronto iban a lugares inesperados y había cámaras siempre. O sea, ¿quién avisaba? Ella no. ¿Pero le gusta o no le gusta? Le encanta, Sí. le encanta. A ver, Chiche, vos que sos un antropólogo de los medios. Le gusta más que el dulce de leche la cámara. Lo que pasa es que ese romance no existió nunca. Me encanta, Ese romance me fue un encanta. verso mediático en el que se negociaron los dos algo y bueno, le sirvió a Nicole para salir de la historia y le sirvió a Facundo publicitariamente también. Pero yo creo que es patológico la adicción que tiene. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, quiero aclarar que para los que le tienen envidia, nunca existió ese romance. Digo, para que quede claro. ¿Qué romance? El de Nicole con Moyano. Chiche siempre tira una bomba. Pero si Igual estás enamorado vos mismo, no Nunca podés salir con nadie. En el tape no está la mejor parte cuando Iglesias le dice el jopo de Betiana Blum y de Moyano. Fue un paso de comedia muy bueno. Pero más allá de toda especulación de la vida privada que correrá por cuenta de ellos, el tema que es lo siguiente: cómo Facundo siempre trata de separarse, despegarse de Moyano y no lo termina logrando En todo. nunca. En todo, Sí. fíjate que en todo, en la manera que se expresa, en Hugo todo. no lo trata bien a Facundo. No. Cuando yo le hice la entrevista, le pregunté, hay cosas que le molestan. Y se lo ¿Cómo qué? dice.
ciertas actitudes de Facundo no le gustan a Hugo. Claramente Facundo no es el modelo de sindical que le gusta precisamente a Hugo Moyano. Y al respecto, en su momento se decía si los camioneros lo defienden a Moyano. Moyano supo hacer, si bien con todas las prácticas extorsivas, supo darle muchos beneficios a los camioneros. Por eso en este momento están pasando cuestiones con la cosecha. Hay algunos camiones que no están permitiendo que se levante, porque realmente el camionero le cambió mucho la vida a Moyano. Entonces, independientemente de que Moyano esté llamando una marcha por él, claramente hay muchos afiliados que sienten que su vida le cambió, y en eso estuvo astuto Hugo. A ver, Vasco, por favor. Sí, ¿Vos lo conoces a Facundo? Sí, sí. ¿Cómo te llevas? En el bloque. ¿Bien? Yo ¿Es de Frente Renovador todavía o no? Sí, siempre. Yo lo juzgo como diputado, trabaja en los temas sindicales, en el resto. Acá no quiso volver nunca más. Bueno, un día la pasó re mal, no vino nunca más. Sí. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, yo creo que hay un beso grande. Vamos a lo importante, que es hoy la Argentina está discutiendo la reforma tributaria y las paritarias. Este es el tema de fondo, que es lo que tenemos que resolver con claridad para lo que sigue del plan económico. Y hoy entramos en este tema, que es Moyano, que nos distrae otra vez del tema de fondo. Y yo creo que el gobierno ya sabe que no estamos más ya en tiempo de descuento. Hoy hay que resolver cosas, no confrontaciones. Cuando yo miro la relación de Moyano con los Macri, y la verdad que me sorprende que se peleen tanto, porque vienen juntos desde Masliva con Grosso, estuvo junto de Masliva en la ciudad cuando Mauricio era intendente. En el Belgrano Carga fueron socios. Es decir, era Franco Macri con los chinos y Moyano también socio. En el fútbol, Santiago, cuando tuvo que elegir entre Tinelli, Macri y Moyano y toda su familia, eligió a Moyano con toda su familia, el presidente de la AFA. ¿Quién es? El yerno. ¿Quién es vicepresidente? Él. Entonces se pelean tanto entre ellos. Por eso cuando Moyano, que es bastante pícaro, dijo yo quiero ir preso pero al lado del calabozo de Franco, fue todo un mensaje que mandó, ¿eh? Como diciendo, te conozco todos los negocios. A ver, Laura, te quiero escuchar. Buenas noches. Bueno, venimos hablando hace rato de Moyano, datos de contexto, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Me encanta. El promedio... Laura es de chequeado.com. Lo que ella dice no es opinión, no es me parece. No, es dato concreto, sí. El promedio Chequeado. de los secretarios generales de gremios en la Argentina, 18 años. 18 años. ¿Sí? El triunvirato, Smith, 24 años a cargo del gremio. 24 años. Que me expliquen dónde Entonces, está la pluralidad de voces, no, la democracia. de voces, puede ser, Sí. no hay nadie más para defender mejor en ese gremio a los trabajadores. Anda a O es que presentarte, una vas a vez ver que qué bien te va. llegan, o es que una vez que llegan, se agarran y ¿Qué no se otra van ONG, más. digamos, es tan mirada como la ONG, CGT o sindicatos? ¿Cómo? ¿Cómo decís? ¿Otra ONG? La CGT y los sindicatos son ONGs. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿qué ONG, aparte de los sindicatos y la CGT, son tan mirados? Bueno, todas. Pero no, Digo, mentira. Yo Quiere- dirijo no una viven de la ONG. plata de los trabajadores. Yo No dirijo viven de la una plata de los ONG. trabajadores. Ahí sos comunista. ¿Qué comunista? Ahí sos comunista. Si hablas de los trabajadores, te parás de los trabajadores, sos comunista. Entonces pregunta, ¿sos comunista o sos capitalista? No. Yo, pregunta técnica. Yo quiero saber de dónde se para cada uno para hacer la crítica. Yo Porque no yo me soy paro, delincuente. yo No soy me paro de la delincuente. clase. A ver, No yo sé. Es te un digo lugar. dónde me paro yo. Yo me paro de la Yo clase. dirijo- Otra cosa es pararse del capitalismo. Yo soy capitalista, pero analizo. Estamos hablando de delincuentes. Analizo a los trabajadores Estamos del hablando de comunismo. delincuentes. Si no me Sí, dejas Laura, hablar y vas a adelante. interrumpir, entonces así no puedo. Me hablabas, por eso te contesté. Yo a vos no te hablaba, vos interrumpiste. Como me mirás, pensé Con que me respeto, por hablabas. favor, sí. Bueno, Adelante, Laura. entonces, yo dirijo una organización en donde mi misión es mejorar la calidad del debate público y aportar datos al debate. ¿Hace cuántos años que estás? Y evidencia. ¿Hace Hace- cuánto? Desde mayo de 2012. Bien. ¿Sí? ¿A quién me 2012. debo? Sí. ¿Cuántos años son? Sí, pero no le saca la plata a la gente. No le saca la plata a la gente. Perdón, Es una ONG. ¿Querés mirar mi presupuesto? Lo mirás es en una línea ONG con como total cualquier otra. Y transparencia. cada sindicato, así como vos lo dijiste, Y a mi- Moyano, puedo quererlo o no, pero a Moyano lo elige su propio delegado. Su propio Pará. afiliado. Quito. Ella es de chequeado.com. Está bien. Es un Cualquier sitio- ONG. Pará, pero es un sitio que se dedica a chequear la información. ¿Qué tiene que ver? No O sea, tiene ¿qué que ver. tiene que ver lo que vos estás soy de diciendo? una ONG. Sí, por favor. Sí, claro. Ella dijo. A ver, sí. Cualquier organización ellos no evalúan y gubernamental. comparan datos. No, pero está bien. Nada más. Cualquier organización no organización. gubernamental
tiene reglas propias para Vos decís que resolver es su tendencioso, cuestión. El promedio de 18 años Cada al frente. organización no gubernamental tiene sus formas organizativas. Pero está comparando con Moyano. Las regula el Estado. No la comparo con Moyano, al más mínimo. Es confuso. Moyano representa a un montón de trabajadores, ella no sé quién representa. Ella No, yo compa- seguro compara ni siquiera las cosas. Trabajadores representa la persona que tenés ahí al lado, no bien. Moyano. O sea, por vos, favor. sos Eso es del un más, sindicalista. Socialismo. Pero no Izquierda importa socialista. cuál es el ¿Vos sos partido de político. izquierda socialista? No tengo nada que ver con él, pero lo respeto porque defiende respeto a un montón de gente. trabajadores. ¿Qué tiene que ver Como una cosa con la defiendo otra? de Llenaro, que son Cuando tipos hablaron de los 18 honestos años, que era representan a Hace Montaña, que también es trabajadores. secretario general. Nosotros son No es ladrones. secretario. Quiero que Laura termine de hablar, discúlpame, Laura. No, bueno, Sí. entonces creo que ahora hacemos foco en Moyano. La última vez que yo vine al programa hace algunas semanas hablábamos del sindicalista que está detenido en Uruguay. Hay Balcedo, pocos que puedan justificar y mostrar sus números. Te pido a vos, en todo caso, que tengas cuidado en mi caso, por ejemplo, todo el presupuesto de la organización que dirijo lo podés mirar en internet y está público para todos. Si eso lo hicieran todos los sindicalistas, Los sindicatos, todos todos mucho los mejor. sindicatos los revisan permanentemente. Sí, y a los patrimonios de los ¿no? sindicalistas. Entonces, ¿el problema de los sindicatos o del Estado? A ver. No, Sí, digo, porque si Dios no mío. confundimos las A ver. cosas. Si no pareciera ser que los sindicatos son la corrupción. Después todos los demás son puros santos. Es muy No tienen abstracta, intereses, muy no abstracta les la interesa discusión, nada. Tito, llevémosla a lo No lo hacen concreto. por plata. No, yo- A ver, Natalia, sí. Chicanera, Sí. Lo que él hace, y además de faltarle el respeto a la señorita Yo desde no le el falté primer respeto. momento, cuando No ella... le falté respeto. Un momento, No pará, digas algo que no cállate la dije. boca porque No, realmente no, porque no te voy a aceptar que vos me digas que yo le falté respeto. No, le falté respeto. No le falté. Señora, venga un minuto. Vení. No, sigue hablando Por de favor. ella. Cortamos los micrófonos. Señores, vamos a respetarnos, somos todos gente adulta. Hay un señor y hay dos demás que están hablando. Con Parece respeto que todos, sí. le No falta levantemos el la voz. respeto sí. a la señorita que en principio está dando una información, se superpone con la voz y empieza con su trotskismo de manual en todo caso y con mucho respeto al trotskismo porque nunca vi a una persona que le falte el respeto de esa manera a él. Y ahora bien, vos no podés comparar lo que ella hace con un sindicato y ubicate, porque no estamos cuestionando los sindicatos, Estoy estamos sentadito, cuestionando bien los ubicado, mirá, estoy en el sindicalistas medio. millonarios Estoy en el medio de la que le silla. roban a la gente, Estoy que en el medio de la silla, estoy ubicado. Perdón, que quieren representar a Me aquel estás, sector al me estás que no- insultando, me estás no. acusando y pretendés que no Y te no me conteste. importa, la verdad. Bueno, La está verdad. bien, pero eso está En bien, este momento. ese es tu Lo que criterio. te quiero No te decir importa. es que estás Está bien, bárbaro, no te confundiendo importa. el rábano A ver, con la no te importa. lechuga. No te Te importa. voy a decir Está una bien. cosa. Vos acá no estamos, porque yo quiero manifestarle el respeto al señor que está al lado. Estamos cuestionando a los sindicalistas que no representan a los trabajadores porque en realidad terminan viviendo casi como aquello que critican que es la patronal. Pongamos los Así vocabularios es. en tus Claro. términos. Viven como trillonarios en este caso. Nadie cuestiona el derecho de un trabajador a ser representado por un sindicato. Nadie cuestiona la lucha sindical en todo caso para muchas otras cosas. Estamos criticando otra cosa. Entonces no vengas a cambiar las cosas de manera perversa. Atento. Ah, gracias. Laura, por Soy favor. re perverso. Laura, Muy. adelante. Por No, favor. bueno, listo, me parece que ya está claro. El dato que estaba trayendo es el promedio de los líderes sindicales argentinos es 18 años en el poder. Parece un poco mucho. Con una excepción del hijo, porque a favor de Facundo, que yo lo veo desdibujado con toda esta cuestión de la vida privada que no le interesa a nadie, pero que lo pone en un segundo lugar, Facundo Moyano, siendo hijo, y por supuesto que siempre va a ser el hijo, y no podemos pretender que combata al padre No, porque es claro. el hijo, en algún momento le puso punto final a la reelección indefinida en peajes. Él marcó una diferencia. tiene Y un proyecto estando de ley. con ustedes, Tiene un proyecto encabezó de ley. la lista de diputados. Cuando al padre hoy vos lo llevás a una urna y creo que pasa un papelón histórico, salvo en el fútbol, porque en el fútbol la gente no usa la cabeza, maneja el corazón y son cosas diferentes, encabezó la lista de diputados con Graciela Camaño de número 2 y le fue muy bien. Le fue muy bien. Entonces me parece que ahí, en el caso puntual del hijo, Facundo, marcó una diferencia, porque mientras hay reelecciones indefinidas o hay trampa, porque muchas veces se arma una segunda lista que es como opositora y no podés ganar nunca porque hay alguna trampita en el medio, el hijo puso un límite. En la política pasa lo mismo. Es decir, está tan viciado, yo creo, el camino a la institucionalidad en nuestro país. En la política pasa lo mismo, Paulo. O no sabemos de segundas listas que son colectoras, que vienen por acá para en realidad promover al otro Obvio. candidato. Entonces, los vicios están extendidos en esta sociedad. A mí lo que me sorprende hoy es que yo creo que esta es una sociedad de confrontación. Y la verdad que esto no le sirve a nadie. Lo que tiene que ir a la justicia y dar respuesta en la justicia debe hacerlo, sea un sindicalista, sea un político, sea el que fuera, un periodista, el que fuera. Ese es un camino.
Ahora, el otro camino, el de la institucionalidad, yo digo, bueno, si tienen que ser más puros, entre comillas, los gremios más puros, los sindicalistas más puros, debe haber una depuración en cada compartimento que conforma esta sociedad. Pero es muy vos ante una complicado lo que acusación, te digo. tenés que presentar en la justicia, no hacer una Obvio. marcha. Pero se defienden de manera A ver si corporativa. claro, sí. Parece que diste un poco en el clavo. Creo que la situación hoy, estamos haciendo una radiografía del señor Hugo Moyano, que comenzó con los números que decían recién las chicas. Me parece que de algún modo esto también refleja la tensión dentro de la familia, porque Facundo, como decían ustedes, trata de despegarse y de preservar su futuro político. Exactamente. El tipo dice, ¿qué hago? ¿Me quedo pegado a papá, que lo banco, todo? Fue él el que gestionó el cambio de fecha fallido de la marcha que hablamos hace unos minutos. Y hay un dato de hoy, de hace unas horas, que a mí me llamó la atención, porque es histórico a mi humilde juicio, que es que hay un grupo de camioneros de Rosario, me agarro lo que decía Lili, en Rosario hay una protesta muy grande, pues fue el primer escenario en el que Moyano actuó, está por levantarse ahora en marzo una cosecha gruesa muy importante, sabemos que el complejo sojero sale por el puerto de Rosario, ahí hay una marcha con piquete. Y escuché hace unos minutos a un camionero Rosario quejándose contra Moyano, histórico, porque lo tiene muy bien, diciendo esto no puede ser, así no podemos vivir, no hay democracia en mi sindicato, estamos organizándonos, entonces empiezan a ver, florecer. Sí, Mariel, porque vos decías hoy la imagen de los sindicalistas, que no tiene nada que ver con el representante que cada uno debe tener. Aquí está el proceso obrero para hablarnos un poco de eso en un rato. No es en contra del sindicalismo, sino de la depuración. ¿Por qué no hay elecciones libres? ¿Por qué no se pueden presentar listas nuevas? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con la imagen de cada sindicalista en nuestro país? Que no todos son lo mismo, pero está en debate. No todos son lo mismo. Es cierto que también hay algunos que tienen más nivel de notoriedad. Moyano es un dirigente al cual vos le preguntás y todo el mundo lo conoce y todo el mundo podría dar una opinión. De otros, muchos no son conocidos y lamentablemente tal vez los más conocidos son los que de los que peor opinión tiene la gente. En el caso de Moyano, Moyano es un dirigente que siempre tuvo alrededor de entre 70 y 80% de saldo negativo, es decir, más imagen negativa que positiva. Y sobrevivió a todos los gobiernos. Sobrevivió a todos los gobiernos. En el momento que creció y que mejoró un poco su imagen fue cuando se enfrentó a Cristina Kirchner y en ese momento hubo gente que no estaba a favor de Cristina Kirchner y lo apoyó y mejoró un poco su imagen, pero en general históricamente es un dirigente. Ahora, ¿eso habla de la institución? No, habla de algunos dirigentes. Ahora, también es cierto, y es lo que comentábamos antes, que en general, la verdad que las instituciones en general tienen un nivel de credibilidad muy bajo, todas. Después, dentro de ellas, y es lo mismo si hablamos de periodismo, si hablamos de política, si hablamos en el Congreso, es decir, algunos se destacan más, otros se destacan menos. Pero la realidad es que hoy todos tienen una baja credibilidad. Pero Moyano se acerca hoy a Cristina. Escuchar el apoyo. Sí, Pollo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Te escucho, por favor. No, estaba escuchando, la verdad que es una discusión que se está dando en todos lados esto. Yo creo que hay que separar la paja del trigo, porque si no nos embarramos todo y... El que es corrupto y es chorro, es corrupto y tiene que ir preso, sea sindicalista, sea empresario, sea lo que sea. Y la gran discusión es esa, y ese es el gran problema. Porque el problema de fondo es que todos dicen, bueno, los gremios se llenan de plata. ¿Y quién les da la plata? Los empresarios. Porque por ahí empieza el enriquecimiento. Por ejemplo, la UOCRA es uno de los gremios que más accidentes tiene con muertos y heridos. ¿Y eso por qué es? Porque arreglan a los delegados y son los que permiten que el trabajador trabaje en condiciones que no son las que deben. Y después cuando hablan de la democracia sindical, nosotros tenemos un problema en la Argentina, que no existe la posibilidad de que haya democracia sindical porque es el mismo Estado el que permite listas únicas. Porque si vos te fijás, ¿quiénes son los buenos hoy que supuestamente apoyan a Macri? Los gordos que estaban antes en los 90 con Menem. Es decir, son los mismos tipos que en los 90 avalaron todas las privatizaciones. Y hay... por eso digo de separar la paja del trigo, porque la verdad a mí lo que me interesa hablar es que es chorro y punto. Yo la verdad me alegro mucho cuando me meten en cana a un tipo
cómo fue el Pata Medina, cómo fue todos esos ¿Y van a tipos. marchar el 22, Pollo? Obvio que van a vamos a marchar. marchar. Y esa es la gran pregunta, porque vos decís el que es chorro, hay que dividir, los Porque yo sindicalistas no voy que a tienen marchar causas de por- corrupción. yo no voy a marchar por la liberación Pero espera, de déjame nadie. terminar la pregunta. Yo digo, la CTA históricamente que no obtuvo la personería gremial, que tiene Moyano histórica enemistad, termina confluyendo con Moyano. Ustedes que tienen una visión diferente del modo de ejercer el poder dentro del sindicalismo, terminan marchando con Moyano. Pablo Micheli, al que se lo pregunté, bajó a Vudú del palco en la última movilización que hicieron los trabajadores, bajó a muchos kirchneristas que tenían causas de corrupción en la justicia y hoy terminan todos juntos. Yo creo ¿Cuál que esa es el la pregunta. mensaje? ¿Cómo puede ser que en una marcha estén todos juntos? Si ustedes no ven que hay un problema muy grave en la sociedad, donde tenés despidos en el INTI 450... Por supuesto, pero eso te tenés en el obliga Posada. a juntarte con Entonces, Moyano. ¿qué es lo que te plantean los trabajadores? Nos están matando de a uno. ¿Por qué una movilización que es sectorial? Porque la verdad, la marcha es de camioneros, no es del resto de los que van. Pero ustedes apoyan. ¿Por qué una marcha que es sectorial se termina convirtiendo en un paro general? Porque va a terminar siendo eso. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la CGT, por ejemplo DAER, en vez de agarrar y respaldar los reclamos que tienen su gremio, miran para otro lado. Entonces, yo voy a hablar claro, a mí no me interesa, los dirigentes que son chorros vayan en cana. Pero vas a marchar con esos dirigentes claro que tienen que causas voy a en la marchar justicia. porque te vuelvo a repetir, tenemos miles de compañeros que la están pasando correcto, muy pero es una mal. contradicción. Tenemos Pero, ¿qué compañeros, haces, no marchás? tenemos compañeros que, por ejemplo, les están poniendo techos salariales cuando los tarifazos todos los días nos afectan. Quizás muchos de ustedes, les voy a dar un ejemplo bien gráfico. Quizás muchos de ustedes tengan prepaga, tengan la posibilidad de ir a un hospital privado, pero yo vivo en un barrio humilde, en Aedo. Ahí el Posadas, hoy, por ejemplo, pediatría, terapia, no pueden atender porque echaron a todos los enfermeros y eso para un pueblo como Aedo, Palomar, es un hecho muy grave. Que vos no te puedas atender en tu ¿Y por qué no hospital hacer otra público? marcha en otro momento, en otra marcha ajena a esto? Porque es cierto lo que dice Débora, te empata, te pone codo a codo con una persona. Yo lo que creo que con una marcha tampoco se soluciona el problema. El problema es hacer entenderle al gobierno que las cosas así como van, no van. Pero Pollo, ¿vos crees que si la familia Moyano no tenía este doble problema, que es Ocaña por un lado e Independiente por el otro, había marcha? El señor Moyano, en nota que hizo con Chiche, le preguntaron por la cuestión, yo lo repetí porque es increíble, tal vez algunos no le prestaron atención. ¿Qué pasó en diciembre? Y estuve como distraído, en plena reforma del bolsillo de los jubilados. ¿Vos crees que el señor Moyano hacía esta marcha si no tenía los problemas que tiene hoy con la justicia? Ya, yo no ¿Sí sé, o no? Yo no Vos lo sé, conocés. Lo más probable es que no, pero ahora, yo te hago otra pregunta. ¿Por qué es que una marcha sectorial se termina convirtiendo en un rejunte de todo el mundo? Pero porque también hay que ver eso. Seguro, pero hay problemas. Pero el señor Moyano la convoca desde su una problema. marcha el 23. ¿Qué hacemos? ¿Una marcha el 23? Y no sé. ¿Otra el 24? Hacer el 21. Si yo fuera obrero, si yo fuera obrero, entre que me represente Moyano, Paulo Vilouta y Débora Plager, prefiero que me represente Moyano, te lo digo sinceramente. No todos, Chiche, no todos. Sí, no tenga ninguna duda. A ver, yo entiendo todas esas cosas, pero hay que permanecer en la mentalidad de la gente que están representando. Te lo digo sinceramente. ¿Yo cómo voy a objetar quienes lo apoyan a Moyano? Apoyan lo que creen No, que que lo la apoyan. gente lo apoye con total libertad. En eso tenés razón. Y si los tipos que sienten que les mejoró su situación laboral lo quieren apoyar, que lo apoyen. Yo lo que estoy cuestionando a los dirigentes es cómo puede ser, porque estoy hablando de hace 5 minutos en la historia, la última movilización que hicieron muchos sectores de los trabajadores, bajaron del palco a los mismos que hoy están marchando todos juntos. Entonces la pregunta que se hará mucha Coherencia, gente decís. es, ¿qué pasa frente a la misma realidad socioeconómica que todos compartimos? Es difícil y amerita a lo mejor que los representantes de los trabajadores pongan un punto, es cómo puede ser que terminen marchando los que hasta hace 5 minutos se tiraban con las causas judiciales por la ¿Pero vos te cabeza. crees que nosotros vamos a marchar a ir a aplaudir? No, pero van a terminar marchar del... a exigir Pero se una están continuidad olvidando del un plan de detalle, lucha. Discúlpame. Vamos a exigir una continuidad del plan de lucha. Vamos a plantear claramente que nosotros no defendemos ladrones, ni chorros, ni nada. Pero porque eso no queda la claro. marcha esta está convocada porque le quieren quitar el convenio colectivo de trabajo a camioneros. No le están convocando, porque si camionero convocara porque, yo qué sé, porque lo quieren meter a preso a Moyano porque se robó un banco, nosotros no nos vamos a movilizar. Nos movilizamos porque el ataque que está sufriendo Moyano es el mismo que estamos sufriendo todos. Ahora, te vuelvo a repetir, y vos me conocés, Débora.
Me conocés Sí, muy por bien. eso te lo pregunto. Nosotros tenemos ¿Cómo te un gran conocen? ¿Ustedes problema. salieron algo? No, no, no. Pero son Avíseme porque quiero años de hacerte- entrevista no me dejen y afuera. entrevistador. Años de entrevistadora No, y porque- entrevistado. Esto- peluquero. Pará porque termino. No, Pero no, no, Estaba terminando. es muy serio el Disculpame, sí, tema. por favor. Es Disculpame. muy serio. De verdad, nosotros la verdad estamos pasando una situación horrible de los laburantes. Es decir, no nos une el amor, nos une el espanto. Eso Esa es es verdad. una buena Pero definición. ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo se defiende, por ejemplo, el compañero que tiene en su... Por ejemplo, te pongo la UOCRA, te pongo la UON, te pongo varios gremios Rubén, que miran sí. para otro lado cuando le echan a sus dirigentes. Rubén. Cuando ve la posibilidad de golpear, golpea con lo que tiene. Rubén, yo te voy a explicar una cosa. Nosotros, que gracias a Dios tenemos trabajo, también sabemos que todo está mal. Uno lo único que hace, yo trabajo todo el día, Sí. la mitad de lo que gano va para el Estado, un Estado que no te devuelve absolutamente nada, nada, y uno ve cómo está la situación. La única pregunta que me hago, y siempre con la mano en el corazón y con respeto a toda la gente que viene acá y a la gente que piensa distinto, es cómo entre todos podemos sacar esto. Tenemos elecciones dentro de muy poquito, un poco más de un año y medio. ¿Cómo llegamos a esas elecciones? ¿Qué hemos aprendido de todo este tiempo? ¿Cómo depuramos la democracia? ¿Cómo le sumamos democracia a la democracia? ¿Cómo la gente puede estar mejor? ¿Cómo podemos bajar el índice de pobreza? Creo que hay tantos debates en profundidad que tenemos que dar, Sí, de salud, de educación, de todo lo que nos pasa, que ¿Cuántos- terminamos todo el tiempo sacándonos los ojos entre todos. Pero y ¿cuántos nunca son vamos los que Santiago. quieren dar A ese ver, debate? Sí. ¿Cuántos son los que quieren dar ese debate? A ver. Porque acá es más fácil inventar una grieta para que unos son los buenos y los otros son los No malos. vamos a ningún lado con eso. No vamos A ningún lado. ¿Y sabes qué? Y gastan hora y hora diciendo por qué este es malo y el otro. La grieta es una verdadera estafa a toda la población para que no discutan los problemas de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El más importante que tenemos, la deuda externa. Es el problema más importante que tenemos, bueno, estamos endeudando la pobreza a es tasas el problema, terribles. no Ahora es yo el tengo una problema, pregunta. ¿Vos sí. escuchás muchos políticos que digan, che, muchachos, paren la mano Sí. porque no hay forma? Bueno, sí, algunos. Solo de- Paren la mano porque explotamos. ¿Cómo hacemos nosotros solamente del EVAC, y corregime si no me equivoco, 1.200.000.000, Eso no es 1.2 deuda externa. Eso no es La deuda deuda externa, externa. esa Eso, es cuando lo pedalear. tengamos que pagar. Pedalín, la podés Cuando- Esa no es deuda externa. Eso aumenta La la deuda deuda con externa. propiedad. La aumenta. Pero discúlpame, No tiene esa ninguna es deuda. capacidad de repago, no es seria Que no la tiene deuda que forma estás de tomando. pagar. No, El problema más grave es el gasto público. Por ejemplo, No, el gasto por público ejemplo, lo de menos. no nos Sí, podemos pero preguntar menos. por qué no viene ninguna empresa al país, que el problema A son ver, los laburantes. Luis. El Ahora voy. problema es que lo que están ocultando es el gasto público, porque son parte del gasto público. No digo que esté mal el oficio de trabajador, pero que sobran empleados públicos. En el Posada, la limpieza que se hizo fue con los tipos que no iban a trabajar y ahora son todos Falso, enfermeros que mentira. iban. ¿Qué conoces? Falso, Falso, pero hablemos falso, en serio. falso. Pará, Falso. ¿no me dejas terminar? Falso. ¿Me dejas terminar? Hay un Monoritmo, montón de monoritmo, sueldos sí. que pagamos con esos impuestos que no nos dan servicio. La plata que se invierte en salud, si le llegara a los enfermos, tendríamos la salud de los países escandinavos. La plata que se invierte en educación, si le llegara a los educandos, tendríamos la misma educación que los países más civilizados. Pero en el medio están 5 o 6 gremios por rama que quieren una carrera política, que negocian con los gobiernos de turno esa carrera política. Quedan las compras, quedan las coimas, quedan todo, y eso es el 50% nuestro. Y eso es lo que Con todo reclamamos. respeto, fuiste- Yo no con todo ferroviario, respeto, pará. admiro al ferroviario que trabaja, pero no Digo, ñoqui. yo voy a hacer una teoría de Primero aclaración. ñoqui, no me Primero, jodas. yo soy parte de una organización política y pido disculpas a la producción porque yo no les avisé. Me presentaron como secretario general. Yo no soy más el secretario general porque en noviembre del año pasado se eligió una nueva conducción, el secretario general en Nahuel Beibe, ¿Qué y hay sos, toda una Quito, nueva ahora? conducción. Primera situación. ¿Qué sos ahora? Con lo cual, Ahora- tareas pasivas. Una célula durmiente. En ese marco, digo, si me quieren asociar, digamos, una cosa externa, no soy el candidato. Yo con el Pollo, la verdad que no tengo más nada que ver que simplemente nos paramos los dos de la clase obrera, porque el partido es un partido de izquierda, históricamente, nada que ver, y nos hemos encontrado en 800 millones de peleas. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora, a diferencia de otros sectores que son más chiquitos, más diminutos y tienen mayor injerencia en la economía, tienden a imponerse de otra manera. Nosotros, la única manera que nos podemos juntar y transformarnos en poder es juntándonos y siendo muchos. No hay otra forma. No tiene más sentido común que ese. Segunda situación. Cuando hay gente que tiende a decir que el problema es el gasto público, después de que vos dijiste, digo, porque para que entendamos cuál es la lógica, vos dijiste, el Estado me saca un montón de plata. No, y no me saca, no, está bien, sí, no importa. sí. Perdóname, usé mal el término. Ok. Usé mal el término. No tenía la finalidad. A todos, sí. No, pero eso.
nosotros aportamos como trabajadores un montón de plata y no me devuelve nada. Yo te puedo asegurar que te devuelve mucho. Hasta que echaron a todos esos enfermeros, a un montón de gente, esos enfermeros atendían. Hay otros que dicen, no, eran todo ñoqui. ¿Por qué? Porque simplemente alguien debe decirle que diga que, entendés que son toñoqui. Yo sé que trabajan esa gente, mi hermana trabaja y digamos, se queda sin laburo como consecuencia de eso. Primera situación, digo, porque si no pareciera ser que en el barullo es fácil decir, son todos chorros, son todos no sé qué. Sí. No, yo no soy chorro, milito del año 81, con suerte, me voy a morir teniendo una casa, soy político. Nací peronista. Sí, pero el vuelvo a problema, decir, no tengo Quito, nada que ver con el sí, trotskismo pero el problema, y no estoy ofendiendo, porque por ahí algunos confunden pero algunas ese no, posiciones vos sabés que ideológicas ese no es el problema. o tienden a confundir algunas pero, posiciones Quito, vos sabés que ideológicas ese no es solamente con la finalidad de que haya más ruido y no que haya comunicación. Pero vos sabés que como, ese no es como el yo, problema. a ver, precisamente, Sí, no, digamos, mira. yo ya se lo dije la última vez cuando dije lo del circo. Pero vos sabés que ese no es el problema. Armamos un programa para que precisamente todos los políticos, y te voy a invitar ahora a Pollo para que vos digas lo tuyo, ¿verdad? Precisamente para que puedan decir qué piensan, qué creen, hacia dónde van, por qué militan, hace cuánto que lo hacen, cuál es el proyecto político que tienen y cuál es la finalidad que tienen como objetivo para el conjunto del pueblo y no simplemente decir yo... Es que el problema ¿Por qué es que cuando... yo era casi un fascista hace un ratito cuando interrumpía. Sí, por favor. No, Yo hace un ratito, ¿eh? Hace un ratito era un fascista. Era un fascista. Ahora resulta ser que otro interrumpe, no son fascistas. Quito, cerrá por favor y te va a... En ese marco lo que digo, de verdad, a mí me parece bueno. Que primero los sindicatos tienen sus formas de elección. Sí. La representatividad que podía tener la encuestadora... Está repitiendo conceptos. Digamos, ya dijiste. sobre la representación en la sociedad, es incompatible. Porque representa un sector social determinado y no el conjunto de la sociedad. No, Por favor, no. Permitime una... Es una cuestión personal. Somos mujeres con pelo castaño, entonces le parece que somos lo mismo. Ella es encuestadora, yo soy periodista, pero como somos dos mujeres con pelo castaño y pelo lacio, le parecemos lo mismo. Pero no se peleen por cosas secundarias. Por favor, contesto yo. No, la verdad es que me parece metodológicamente una encuesta a todos los sectores de la sociedad. Es decir, es una muestra de todos los sectores de la sociedad y están representados todos los niveles socioeducativos, todos los niveles socioeconómicos. Es decir, justamente el concepto de muestra es que vos tomás una partecita de la sociedad que representa a todos. Que no quiere decir que eso exprese a los camioneros. Escuche. Sí, es decir... Eso lo que expresa es la opinión del conjunto de la sociedad. Eso es lo que representa una muestra metodológicamente cuando uno hace una encuesta. Entonces no es que nosotros representamos o tomamos nada más que la opinión de la clase media o de la clase medio alta. Pero están todos mensuados. Está hablando la señora Pollo, sí. Perdón. Disculpe, María. No, está bien, Pollo. Pero la verdad es que, bueno, nada, metodológicamente se representa a todos. Entonces, uno se puede sentir más representado o no con la opinión del conjunto. Bueno, eso puede ser, pero la verdad que cuando uno hace una encuesta nacional, lo que trata es, o lo que metodológicamente uno tiene que lograr, es que esté representada la opinión de todos, ¿no? Sí, por favor. No, para qué se lo quería. La corté a... No, está bien. Es que el tema, vos sabés que de fondo no ese es el problema. Está claro que hay muchos dirigentes políticos y sindicales que luchan por lo bajo y que nadie se entera y que no tienen la representación masiva como puede ser Moyano. Pero vos sabés que yendo a una marcha con Moyano, y lo mismo te digo Pollo, queda desacreditado porque parece que la marcha es para acompañar a Moyano, cuando en diciembre no es que se hizo el desentendido, arregló con el gobierno no meterse en el tema de la reforma previsional y laboral, porque estaba arreglando lo de Oca. Entonces yo lo que les digo es, no pongan doble estándar en que porque Moyano convoca, aprovechemos y vamos todos atrás. Hagan una marcha distinta, porque si no se desacredita. Tendríamos que estar todos los días en la calle. Sí. No, yo una cosita porque se habló acá. Así tampoco funciona el país. Que quizás no es una encuesta, pero para mí es una encuesta. Porque se habla mucho del Posadas. Yo estuve en el Posadas porque a mi viejo le pegaron 2 tiros para robarlo. Yo vivía en Ciudadela, le pegaron 2 tiros, fuimos a un hospital privado, no lo quisieron atender, pues se estaba muriendo mi viejo, en la camilla, y en el único lugar donde me lo sacaron fue en el Posada. Me lo sacaron, estaba muerto mi viejo cuando entró,
y me lo sacaron en el Posadas. Y los tipos que están echando son los mismos médicos que yo vi que corrían de un lado para el otro cuando mi viejo se estaba muriendo. ¿Me entendés? Entonces a mí no me pueden venir a decir, ¿es verdad que hubo ñoquis? Que hubo? Sí, claro que fue verdad. Y fueron echados los primeros 15 días de la gestión que hubo en la nueva, fueron sacados muchos de esos ñoquis. Ahora, lo que estamos hablando ahora es que los enfermeros, que hoy no pueden atender en lugares que son claves de ese hospital, que para nosotros es muy importante, porque les vuelvo a repetir, no todos tienen la posibilidad de tener una obra social o una medicina preparada. Hay muchos que tienen que recurrir al hospital, hoy no tienen cómo atenderse. Lo del INTI, por ejemplo, echan gente solamente por cuestiones ideológicas, no porque hay un problema. Ahora, si vos me decís, bueno, hagamos una marcha, vamos a tener que estar todos los días en la calle, porque la verdad que la situación que están atravesando los compañeros es muy mala. Y yo les pido una cosa, empecemos a llamar las cosas por su nombre, porque si, yo les vuelvo a repetir, si mañana Moyano a mí me convoca para ir a una marcha porque lo quieren meter preso porque se robó un banco, yo no voy a ir. Como si fui a la marcha. Ahora, le quieren hacer lo mismo que nos quieren hacer a nosotros, que es quitar el convenio colectivo de trabajo. Y los trabajadores, lo único que podemos hacer es defenderlos saliendo a la calle. Yo lo que creo que el gobierno tiene muchas dificultades, coincido en que tiene muchas dificultades, pero que no se van a resolver con este tipo de posición tampoco. Estoy haciendo un análisis más o menos distante del espacio donde yo estoy. Que no es el de, a pesar de que lo respeto, el de Pollo Sobrero. Entonces, a mí me parece que yo coincido en que a mí no me gusta ver tu sindicalismo al lado del de Moyano, porque yo creo que sería mucho más efectivo y más creíble para la sociedad que está queriendo y reclamando otra cosa, y está bien que lo haga por vías democráticas, inclusive reclamando en la calle, pero separado de eso que no solo es viejo, sino que todos sabemos que le metieron la mano a los trabajadores y que hoy todo ese dinero espurio que tiene es de los trabajadores. No, y a eso que le sigue, claro. Te voy a decir algo, Mónica, bueno, pero, algo que suma lo tuyo. Esa película ya la vimos. Ya la vimos, Sí, pero entonces no podemos repetir las películas que ya vimos. Tenemos que tratar de ser más creativos y ¿sabes qué? Tenemos que tratar de que lo sano de la sociedad, que tiene mucho de sano en todos los partidos políticos, en todos los sindicatos, en todos los sectores, que se junte lo sano y que como anticuerpo expulsemos entre todos, si hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo, como dije, es que terminemos con todo esto. Después, con las diferencias que tengamos, tenemos que construir una sociedad democrática donde la igualdad de oportunidades sea real, donde es decir, yo en eso coincido, en absolutamente todo lo que vos decís. Y puedo hablarlo y puedo sentarme y consensuar porque te respeto. Obvio, ¿entendés lo que te digo? Vos para eso necesitas un gobierno que tenga una misma vara para todo el mundo. Pero vos, cuando vos tenés, te acusan a Moyano porque... Déjame terminar la idea, porque si no, no vas a entender lo que te estoy planteando, cuando hablo de la vara para el mismo lado. Cuando vos tenés un gremialista que lo acusan de chorro, y tenés otro, como el Momo Venega, que la hija dice, me robaron 300 millones de dólares y lo tienen mis testaferros. Y es un chorro también. Y sí, pero ahí no dice nada el gobierno. No, perdóname. Yo te voy a decir algo. Con Cavalieri, por ejemplo. No, pero estamos investigando. No yo te voy a decir algo para tu tranquilidad. No creo que necesites esto para tu tranquilidad. El sindicalismo chorro 1 a 1 va a ser revisado. No tengas ninguna duda. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, porque va a haber gente que lo va a investigar, que lo va a llevar a la justicia. Hay gente en esta sociedad que hace eso. Disculpame, nosotros tenemos un presidente que asumió... por Triaca lo va a ver. Triaca interviene en los sindicatos para meter a su repostera a cortar el pasto. Eso no es mentira, eso es una verdad. Pollo, pero él va a hacer la está selección, mal. Triaca va a hacer la selección. ¿Se entiende? Eso está mal. Entonces, pero lo que eso, nos tenemos que... Pero ¿sabés qué pasa? Yo lo que creo que para hablar de estos temas tenemos que ver ese espacio político. Tenemos que porque si es despojarnos. con la misma yo lógica con que digamos que te gritos no evaluaran a vos, digo, yo tengo que evaluarlo a ella, decirle, es parte del gobierno de chorros. O sea, con lo cual, en la deducción natural es que son todos chorros. No, pero no hablo con este... Yo a los gritos no hablo. Termine, por favor, señor. Entonces, no, solamente yo lo mentís. que creo... Solamente mentís. Con respeto, yo lo por favor, que creo señor. que tenemos que
tratar de ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas y después pelear para la igualdad de oportunidades. Pero yo coincido en eso y creo que muchos de los reclamos son justos y hay que reclamarlos y hay que pelear por eso. Lo que digo es, la sociedad no creo que crea en una marcha que la está convocando Moyano. Sí. Pero hago una cosa, a mí me da ganas te propongo una cosa. Yo creo que, te lo digo con el debido respeto, que a la sociedad hay que escucharla por ella misma. Yo no creo en los consejos ni de los dirigentes, ni de los periodistas, ni de las locutoras nacionales. No creo en eso. ¿Me escuchás? Creo que la sociedad hoy está lo suficientemente madura como para dar sus propias respuestas. Como creo, perdón que te lo diga, que tampoco todas las encuestas y los sondeos de opinión sean exactos, porque se han equivocado mucho. Yo ni siquiera defiendo si es tu caso o no, pero he vivido hasta las últimas elecciones sondeos de opinión que me decían una cosa, que ganaba un candidato, y después, disculpen, hubo un error, y errores grosos. Entonces, yo en lo que creo es en lo que la sociedad habla por sí misma y por los dirigentes que elige. Yo creo que la movilización próxima va a hablar por eso. Sus afiliados, sus seguidores van a tener el derecho de acompañarlo o no a una convocatoria que hace Hugo Moyano, los tuyos también, la dirigencia social, los independientes, los libres. Y ahí, después de eso, nosotros vamos a poder hacer una evaluación. Yo lo digo con total honestidad, con los años que tengo, con haber vivido, creo, todos los procesos fuertes que vivió mi generación. Pero sinceramente en este momento no me considero con autoridad, Santi, aunque fuera diputada un pequeño dato. Pollo, me parece no? que en todo este tiempo, cuando vemos a tanto sindicalista que no puede justificar, el señor Medina, el señor de Uruguay, Balcedo, ¿no? Balcedo. Toda esta banda de Balcedo. Delincuentes, y hoy los Moyano acorralados porque no pueden dar a conocer sus números y se defienden. Apareciste en todos los programas, hay 4 o 5 sindicalistas, dicen, che, este es honesto. Y yo creo que vos eso lo tenés que ponderar, porque en un país donde el sindicalismo es un espanto... Mira que el último dijiste honesto, pareció una 4x4. Bueno, perdón, A ver. me parece que el señor Micheli, al cual yo considero honesto, y que ahora la sociedad, porque chocó con una camioneta y le están haciendo como igual la debe tener un declarada mapeo como todo el mundo, de la claro. ropa que se viste. Para mí, el señor Micheli es honesto. Ahora tendremos que Igual, probarlo. pero un minuto, Desconozco cómo es eso, pero una sola cosa. Pero un segundo. Nosotros tampoco no somos el honestómetro. Para eso está la justicia, para eso está la FIP. Pero por ejemplo, el señor es honesto y lo sabe todo el mundo. Voy a lo siguiente, me llama la atención. Discúlpame, es lo que tenés que saber. hacer. ¿Cuál es el mérito? Que son la excepción, porque es un país de ladrones la mayoría y que joroban a los trabajadores. Pero ¿sabés qué me duele del caso tuyo? Vos tenés el derecho, andá con Moyano. Sé que no estás en la joda de la guita. Pero el 22 de febrero es un día sagrado y vos tenés mucho que ver en la lucha del ferrocarril. Y hay 52 familias que tienen una condena perpetua a la tristeza porque una banda de ladrones tomó los subsidios y los tiró para otro lado. Entonces es un día que no se joroba. Sé que Facundo Moyano intercedió. Hoy hablé con María Luján Rey. Las familias están destruidas porque no pueden creer que no puedan mover la marcha familiar de la familia Moyano. Y me extraña porque vos conocés de punta a punta el choreo de ese ferrocarril, y también Pollo. sabés vos perfectamente que yo tengo una reunión pendiente para pedir el cambio de la marcha. ¿Lo vas a pedir? Obvio, vos lo sabés. Bueno, igual por ahora pareciera que el cambio no da... Ahora los Moyanos están empacados, pero vos, conociendo lo que pasó en ese ferrocarril... Pero vos lo siendo sabés un tipo, perfectamente. Bueno, un tipo que luchó. Vos manejás información. Bueno, pero vos sabés estás de perfectamente acuerdo que hoy con que estuve sea hablando... ¿Estás de acuerdo con que sea el 22? Yo no la haría el 22. Una falta de respeto. No es mi marcha. Yo hoy aconsejé, sugerí, le digo, mirá, es un mal día para nosotros. Vos imaginate, nosotros a la mañana vamos a ir, porque nosotros siempre acompañamos a los familiares, vamos a ir 8:30, como todos los años, pero le digo, mirá, ponete en nuestra situación también, fíjate, pero yo no soy el que organiza la marcha. Pero nosotros acompañamos. Digo, acá son cosas muy diferentes. Cuando hablamos de la película, ya la vi, es como decía Quito, ¿de qué lugar te parás? Yo también creo que esta película ya la vimos. Esto es un cóctel peligroso entre menemismo y del arruismo. Esto que está pasando con Macri. Ya lo vivimos todo esto. El vaciamiento de las empresas, de las industrias, del Estado, de un montón de fórmulas económicas y políticas que ya la vivimos esta. Es tremendo, es raro que no lo veamos, que todo esto ya tiene un proceso por decantación natural que lo hemos vivido. Cuando Moyano dice que es la base, que seguimos teniendo el graf, que le queda poco a este gobierno, la realidad es que uno lo tacha como los presos. 673 días le faltan, van 788. Le falta menos de lo que realmente ha pasado. Ahora, cuestionamos a Moyano que va, y en este, ¿cómo dijimos? Honestómetro que somos nosotros para decir con quién tenemos que marchar, cuando en realidad
la cuestión de fondo es mucho más importante si nos ponemos en la piel de los laburantes que la están pasando tan mal. No hacen la marcha Si va por eso. Moyano, está mal que marche con Moyano. Si no va Moyano, estaríamos hablando todo un programa de que no apoyó Moyano, está fracturado el sindicalismo, y como Moyano no apoyó, entonces significa que la CGT está dividida. Digo, no hay nada que nos venga bien por ser sutil. No hay una que nos venga bien. Si marcha porque marcha, si no marcha porque no marcha. Si el pollo va, si no va el pollo, el pollo no apoya a Y a esta vos te da lo cuestión. mismo. Pero creo que sobran cosas. Yo noté en la última semana solamente el escándalo Flaybondi, lo de Triaca, lo de Chocobar, el repudio del presidente en Jujuy, los despidos. Ahora con Lotería Nacional van a cerrar Lotería directamente. Pero digo, 200 laburantes. sí, sobran motivos para por eso, marchar, Santiago, pero bueno, sobran. falta tan poco, aunque a Chiche le parezca Pero no hay que esperar elecciones, tenemos el derecho democrático ¿Cómo no hay que de esperar elecciones? protestar. A ver cómo... ¿Qué, en silencio y sin protestar? No, La democracia también al contrario, es... marchando, pero no como ya. Pero están diciendo, Sí, a no ver. protesten, esperen las elecciones y voten mejor. No. Sobran motivos para marchar, pero Sean democráticos y dejen marchar entonces. ¿Con Así no quién se querramos? construye el país. ¿Cómo vamos a estar discutiendo ¿Y cómo se sobre un construye? ¿Con país en despidos? serio si el 22 ¿Con despidos se construye? super- Si no te escuchan. Espera, yo no coincido con vos en que esto sea una cosa masiva, explosiva y que sea Menem y de la Rúa. Me parece, además, que te genera un goce eso. Eso es grave y que le genera un goce No, es que no lo a la interpretás, gente entonces. que tiene un prejuicio de clase con un gobierno como Macri que tiene muchos errores, muchísimos. Que errores es un En desastre, primer no es lugar, no es errores. ejemplificador, como con lo de Triaca. Muchas cosas no se le pueden perdonar y además no se le pueden achacar a la herencia. Se acaba eso. Esa cuenta se acaba para seguir gestionando. Pero me parece que es un gobierno que a futuro está intentando ordenar las cuentas. Parece que Liliana Falso. Franco puede explicarlo mejor esto, pero sin embargo... Se pivotean para defender al hay gobierno. una mejora Explícalo vos, te lo doy a vos. institucional, querido, que con el gobierno de tu señora, aquella mi señora, madre de mirá, tu no batalla, sabía mi señora había de sido la gobierno. señora Cristina Fernández de Kirchner, había que terminar. señora, Y dijo. que así como las buenas cosas demoran mucho en Entonces, verse en dale. el tiempo, también el mal dura mucho tiempo. Sí, a ver, por favor.